cordial saludo con todos. A continuación vamos a explicar un poco lo que son la dirección de los contratos de precio fijo. Somos el grupo InterEnergy de la maestría MGP13, conformado por Clever Bustamante, Daniel Cepeda, Paul Chávez y Tatiana Novoa. Bueno, empecemos. El director de proyectos como tal debe tener conocimientos generales de lo que son las adquisiciones. Para ello debe estar capacitado o preparado para colaborar en la preparación de un contrato, es decir, ayudar en la elaboración del mismo, según los requerimientos y necesidades que él tenga, velar que en el contrato se cumplan cada uno de los requisitos que se necesitan para cumplir con el proyecto, participar en la negociación, es decir, conversar y hablar con la persona con la que está haciendo la adquisición, dando soporte para llegar a un mejor consenso del mismo. Comprender los términos del contrato, es decir, saber qué es lo que está escrito y cómo se va a manejar. Y asimismo, como es el director encargado, debe estar en capacidades de administrar ese contrato que se está ejecutando. Ya mencioné. Ya mencionamos que el director de proyecto debe tener conocimiento de los tipos de contratos. Para ello tenemos los siguientes clasificados que son contratos de precios fijos, contratos de costos reembolsables y contratos por tiempos y materiales. Y entrando más en detalle, vamos a hablar un poco más de lo que es el contrato de precios fijos. Este contrato tiene un precio ya delimitado para el proyecto en general, es decir, antes de iniciar el proyecto ya tenemos fijado cuánto es el precio que nos cuesta ese proyecto. Este se divide en tres categorías, que son los contratos de precios fijos cerrados, es decir, un precio ya pactado para todo el proyecto, un contrato fijo más honorario con incentivos, es decir, un precio fijado más una bonificación o honorarios por cumplimiento de hitos o cumplimiento de objetivos. Estos honorarios e incentivos ya están predefinidos igualmente desde el inicio del contrato. También tenemos el contrato de precios fijos más ajuste económico de precios. ¿Qué quiere decir este contrato? Es decir, tenemos un costo fijo para todo el proyecto y un ajuste económico de acuerdo a las influencias del mercado, es decir, términos políticos, términos de regulaciones económicas, que se irán ajustando de acuerdo a cómo se desarrolla el proyecto. Normalmente se lo utiliza cuando son proyectos de larga duración. Como directores de proyecto tenemos que saber cuál es el contrato que más se adapta a nuestras necesidades del proyecto. En este caso, utilizamos el criterio de valor mediante el riesgo, es decir, valoramos el riesgo de nuestro proyecto y dependiendo si es alto o bajo y cómo queremos manejarlo, elegimos el tipo de contrato. Normalmente los contratos de altos riesgos se manejan con un precio fijo, es decir, transferimos el riesgo al vendedor, mientras que si es un contrato de bajo riesgo lo podemos manejar por costos reembolsables, ya que el riesgo es más limitado. ¿Cómo están? Les voy a hablar sobre el contrato de precio fijo, especialmente sobre estos tres tipos de contrato. Contrato precio fijo cerrado, el contrato de precio fijo más honorario y contratos de precio fijo con ajuste económico. El tema que vamos a hablar en este momento es sobre la etapa contractual. Dentro de esta clasificación podemos ver los diferentes tipos de etapas contractuales en que abarca contratos sin formalidades plenas, los contratos que ya están con formalidades plenas, tema de suscripción de contratos en 5 días hábiles, el registro presupuestal,
la expedición de garantías constituidas en una póliza de seguro y por último los aportes de salud, pensiones en el Ministerio de Relaciones Laborales por parte del contratista. En esta etapa contractual la hemos podido describir de las siguientes etapas: estudios previos, tema de la etapa contractual y lo que son postcontractuales. Vamos a explicar un poco de ellos. En el estudio previo hablamos sobre los análisis de precio, disponibilidad presupuestal, la modalidad de selección, mientras que en la etapa contractual ya hablamos un tema más avanzado sobre el cómo selecciona el contratista, la suscripción del contrato, la ejecución de ese contrato y el informe de supervisión de los contratos. En la etapa contractual vemos todo lo que son liquidaciones del contrato, exigencias de póliza, cláusulas penales pecuniarias. En el cumplimiento contractual hemos desarrollado de la siguiente manera este tipo de clasificaciones en las infracciones: infracciones leves, infracciones graves y infracciones muy graves. Para poder dar un mayor entendimiento vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El tema de infracciones leves se refiere cosas como depositar desechos en lugares no asignados por la empresa contratante, temas como incumplimiento de responsabilidades emanadas en la legislación laboral y seguridad social a sus trabajadores y el incumplimiento del manual de contratista. Mientras que en las infracciones graves ya hablamos sobre incumplimientos de acuerdos declarados en el contrato o, a su vez, utilización de materiales y equipos de mala calidad por parte del contratista. También, dentro de infracciones graves, se menciona todo lo que son ya accidentes ocasionados por el contratista en las instalaciones. También se puede llevar a un tema de infracciones graves por el tema de reiteración contractuales leves. Y por último, tenemos las infracciones muy graves. A esto se refiere a evidencias si que el contratista ofrece regalos, comisiones de cualquier tipo o a cualquier persona de la empresa contratante, ¿no? Impidiendo todo el tema de código de conducta y especialmente todo lo que son reiteraciones contractuales graves. Como consecuencia de las infracciones contractuales, la hemos clasificado en tres tipos de consecuencias: las leves, las graves y las muy graves. En las leves se caracterizan porque la empresa contratante tendrá derecho de una amonestación escrita y aplicar penalidades de retención hasta un 5% del valor contrato, mientras que las graves ya son empresas contratantes que tendrán derecho de suspender la calificación del contratista como proveedor autorizado hasta por 3 meses y aplicar penalidades de retención hasta un 10% del valor del contrato, y también puede dar por finalizado anticipadamente el contrato. Pero el tema de consecuencias de infracciones muy graves ya va más allá. Es donde la empresa contratante tendrá derecho de ser suspendida definitivamente la calificación del contratista como proveedor autorizado y aplicar penalidad de retención hasta un 15% del valor del contrato y dar por terminado anticipadamente este contrato. Al igual que los demás tipos de contrato, los contratos de precio fijo tienen sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas de los contratos de precio fijo, podemos indicar que una vez que se ha detallado correctamente, perfectamente el alcance del trabajo, el trabajo de gestión o trabajo administrativo del comprador es menor. Además, el vendedor se ve incentivado a reducir sus costes, ya que al dejar el precio fijo y él reduciendo sus costes puede aumentar así su ganancia. Además, siempre y cuando el trabajo que se vaya a realizar esté adecuadamente especificado, tal y como ya se mencionó, se haya detallado perfectamente el alcance, es un contrato que muchos están dispuestos a firmar, ya que es uno de los más habituales. Y finalmente se puede mencionar que el comprador conoce el precio desde el comienzo. Y este es un punto bastante importante, ya que al no variar el precio del contrato o de la adquisición de este servicio o la adquisición del bien,
El presupuesto global del proyecto estará bajo control y no se contarán con sorpresas. Sin embargo, entre las desventajas para los contratos de precio fijo, tenemos de entrada que el comprador tiene que realizar mucho más trabajo que si usara otro tipo de contratos. Como ya se mencionó, una de las ventajas es que él tendría menor trabajo administrativo siempre y cuando él defina perfectamente y muy detalladamente el alcance. Pero para hacer esto, él requiere de realizar un trabajo un poco exhaustivo y que incluso puede ser mayor que si se aplicara o se utilizara cualquier otro tipo de contrato. Además, un trabajo adjudicado bajo este tipo de contratos puede llegar a ser más caro si es que el alcance es poco claro. Si el alcance no está totalmente definido, el vendedor o el proveedor tenderá a incluir esos riesgos e incertidumbres dentro del precio de su propuesta. Por ello, si no está definido el alcance, puede que esa propuesta sea de un valor mucho más elevado que lo que realmente sería. Si el comprador negocia un precio fuerte a la baja, el vendedor buscará beneficios en órdenes de cambio. Y finalmente se puede mencionar como una desventaja que en caso de incurrir en pérdidas el vendedor con el precio acordado, este puede no completar las partes del trabajo o reducir calidades dependiendo de su capacidad financiera, y esto podría complicar bastante el tema del avance del cronograma del proyecto y además de complicar bastante la finalización o la fecha de compromiso del proyecto. Como consecuencia de las infracciones contractuales, la hemos clasificado en tres tipos de consecuencias: las leves, las graves y las muy graves. En las leves se caracterizan porque la empresa contratante tendrá derecho de una amonestación escrita y aplicar penalidades de retención hasta un 5% del valor contrato, mientras que las graves ya son empresas contratantes que tendrán derecho de suspender la calificación del contratista como proveedor autorizado hasta por 3 meses y aplicar penalidades de retención hasta un 10% del valor del contrato, y también puede dar por finalizado anticipadamente el contrato. Pero en el tema de consecuencias de infracciones muy graves ya va más allá, es donde la empresa contratante tendrá derecho de ser suspendida definitivamente la calificación del contratista como proveedor autorizado y aplicar penalidad de retención hasta un 15% del valor del contrato y dar por terminado anticipadamente este contrato. En esta lámina podemos observar el ejemplo de aplicación del contrato en Ecuador. Se ha escogido el contrato de reemplazo de cubierta nave MBT Caliza. Este contrato se realizó entre dos empresas ubicadas en el Ecuador, la empresa Holcim y la empresa Navelesta. Estas dos empresas realizaron este contrato para realizar como objeto del contrato el reemplazo de la cubierta antes mencionada.
hacer un ejemplo de contrato de precio fijo, se establece un valor para este contrato de alrededor de $670,000. Adicional a esto, se puede observar en este ejemplo que el contrato dice claramente que el precio total establecido de común acuerdo es fijo e invariable.